y nosotros ya lo habíamos anticipado en el bloque anterior, también lo fuimos anticipando en las redes sociales, porque nosotros convocamos aquí al programa a nuestra invitada que ya está aquí en el piso. Se trata de Eugenia Canale. Ella es profesora de educación especial, se especializa con adolescentes y jóvenes. Actualmente está coordinando un espacio social, se llama justamente. Es un taller, ¿no? Es un taller, claro, que está enfocado en el entrenamiento de habilidades sociales y el desempeño para estos jóvenes, para estos adolescentes, para que puedan adaptarse a la vida adulta. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a nuestro estudio a María Eugenia Canale, a quien a esta hora ya la tenemos aquí en el piso. Mientras acomodamos la parte técnica, le damos la bienvenida. Hola, Euge, ¿cómo andás? Buen día, bienvenida. Bueno, hola, muchas día. Gracias por invitarme. Buen día. Bueno, dije recién antes de venir al aire, digo, voy a decir algo. Euge, Sí. además de que fuimos compañeros de Facu y estudiamos, Sí. fue la primera entrevista que me hicieron. ¿En serio? ¡Ay, es verdad! Sí. ¿En serio? Sí. La primera entrevista que me hicieron me la hizo Euge. Esa fue verdad. mi primera entrevista. No recuerdo, creo que fue por la banda, ¿era o no? Sí, por la banda. Ahí está, Sí. ahí está. Ah, Sí. Claro, yo tenía que hacer una entrevista Sí. y lo contacté a Bruno. Sí, me acuerdo. Esa fue mi primera entrevista, la hizo Euge. Mira vos, qué loco. La vida conecta todo. Sí, totalmente. todo. Bueno, Euge, contame un poco. Hace un ratito lo hablamos fuera de micrófono también. Yo tuve la posibilidad de estar en la escuela especial número 13 y que vi que tiene un espacio destinado, es como una pequeña casita, ¿no? Sí. Donde está la cama, donde está la cocina, donde está la heladera, hay lavarropas. Y nos explicaban los docentes de allí que es un espacio destinado justamente para que los chicos y las chicas puedan empezar a aprender a desenvolverse en un entorno justamente hogareño para que empiecen a tener su independencia, ¿no? Sí. ¿Espacio social va hacia ese mismo lugar para que esa persona pueda tener las herramientas para ser autónomo? Tiene que ver un poco con esa parte que serían... nosotros trabajamos en sí las habilidades sociales, que son las conductas y destrezas que te sirven para la vida... Bueno, adulta o no, Sí. para la vida Para en la general, vida. ¿no? Claro, Sí. correcto. Estas habilidades no se desarrollan de manera autónoma ni vienen en el gen, sino que se construyen en el Sí. paso por los diferentes... Primero el trabajo. Puede pasar. Primero en el Es entorno intimidante. familiar, donde empezamos a socializar, después Sí. en las escuelas, y esto se va construyendo. Sí. Algunos pueden tener más dificultades en el desarrollo de estas habilidades que nos permiten tener como los comportamientos esperables. Claro, correcto. Eso, lo que vos viste en la escuela, se llaman ABD, que son las actividades de la vida diaria. Son como más instrumentales y están más orientadas a poder cocinar, poder hacer la cama, bueno, estas cosas que también tenemos que desarrollar, y por ahí lo que nosotros hacemos, Pero no es tanto social esa parte. claro, tiene que ver más con el comportamiento en el entorno, Exacto. en el afuera. Y con el otro. Y con el otro. Ujú. Obviamente todos nos desarrollamos con otros, o sea, necesitamos siempre de un otro De para otro. poder constituirnos, ¿no? Ujú. Entonces lo que nosotros notamos es que muchos de nuestros estudiantes o de otras personas en general tienen algunas dificultades en esto, y era generar un espacio que no sea terapéutico, porque otra cosa de las que nosotros observábamos es que muchas de las personas con discapacidad o con alguna dificultad pasan muchos años de su vida en centros terapéuticos. Claro. Y a veces haciendo terapias que no las necesitan, pero te le incluye el cómo, entonces pasan muchas horas ahí adentro. Sí. Entonces nosotros lo que queríamos generar, esto lo diseñamos con una amiga que es psicóloga, Daniela Luna, era un espacio donde no tuviera la mirada terapéutica, que fuera Sí. un entorno más amable. Entonces nosotros trabajamos en espacios comunitarios, y después lo que hacemos son muchas salidas. Como el aplicar esos conocimientos en algo. no con salir una al pizarra y campo real, claro. enseñando, Ujú. sino desde la práctica. Ay, muero. Deben ser muy divertidas esas Sí, salidas. está buenísimo. Sí. ¿Qué Creo hacen, que por ejemplo? Una salida que vamos hayan al hecho. cine, vamos a comer. Ajá. El otro día fuimos a andar en tren, por ejemplo, Sí. que muchos nunca se habían subido al Ellos tren. deben ser muy felices, ¿o no? Muy. Esperan estas salidas Sí. así como ansiosos. Sí. ¿Qué edades tienen, por ejemplo, los chicos que están ahora en el taller? Tienen entre 17 y 23 años. Claro. Vos imaginate la salida del cine esa. Claro. Y ¿Cómo? por ejemplo, ellos tienen que, no sé, comprar ellos los pochoclos, Claro, sí, por claro. ejemplo. Claro. Sí. Ujú. Entre lo que trabajamos es esto, el
poder hacer una compra, el manejo del dinero. Bueno, ahora Claro. nos facilita mucho el Mercado Pago, claro. que puedan utilizar un QR, está buenísimo porque a veces el manejo del dinero no es Claro, tan sencillo ¿no? y tan fácil. Sí. Entonces que ellos puedan comprar la entrada, que puedan retirar un pochoclo, que puedan hacer la espera. Consultar esperar una cosas. fila. Claro. Esa espera para muchos no es tan sencilla como Claro. para otros. Así que sí, la salida al cine, bueno, y la hicimos 2 veces. Sí. Y uno va viendo el progreso en la Claro. salida, en el comportamiento, en cómo ellos se van sintiendo. Esto, posteriormente hay una devolución con sus padres de estos jóvenes, como, che, mirá, hubo un avance en tal lugar, vi que hubo un proceso. Sí. O falta esto. Claro, exacto. Y se va trabajando en conjunto siempre con las familias. La verdad que las familias que nos acompañan son muy presentes y muy participativas en todo. Y sí, uno le va dando una devolución o cosas que van sucediendo. A veces uno de los encuentros nos encontramos y tomamos mate y jugamos un juego y ahí pueden surgir un montón de cosas. Incluso surgen muchas cosas desde la parte emocional, que mirá. hay muchas. La otra vez me pasó con una familia que le tuve que contar. Cosas que nunca había dicho su hijo de situaciones Sí. personales, pero Sí. que salen, porque claro, es un espacio entre amigos, abierto, en donde si bien está coordinado, es como cualquier espacio donde uno está con amigos Sí, que cuenta cosas, tal ¿no? cual. Entonces Claro. empiezan a surgir ese tipo de cosas que la familia quizás no espera. Claro. Claro. Y hay cierta comodidad también, ¿no? Sí. Te sentís cómodo, te podés abrir, podés. ¿Y se hacen amigos? Sí, seguramente. Entre ellos sí, después re. tienen un grupo, interactúan con el grupo, que eso está buenísimo también. Porque es parte, claro, justamente, sí. Sí, a veces lo que les cuesta a ellos es esto, ¿no? Lo vincular, el poder enviar mensajes asertivos. También esto del grupo lo coordinamos también ese grupo de WhatsApp porque a veces, no sé, tenemos uno que llama a cualquier hora, ¿viste? De videollamada. Entonces, Se reemociona, sí. claro. Entonces, bueno, ¿cuándo hago Claro, la videollamada? claro. ¿Cuándo me habilita? ¿En qué horarios ¿Me está permiso? bien? Claro. Todo eso se tiene que aprender. Claro, sí, Claro. sí. Qué loco, ¿no? Porque. Hay que enseñarle a varios adultos igual. Sí, Ay, también. chicos, hay un horario prudente para los mensajes. Iba a decir lo mismo, digo, no solamente para personas con algún tipo de discapacidad, sino también los adultos deberíamos aprender. Empezamos a borrar Algunas- ahí Sí. Sí. Algunas cuestiones. el margen de lo permitido. ¿Qué pasa con esto? Sí. Permiso, Euge. Ya para comenzar la entrevista y ser bien claros a la hora de hablar. Sí. ¿Cómo tenemos que decir? Capacidades diferentes. ¿Cómo es la Personas con forma discapacidades, correcta ¿no? para, para nombrar? Persona con discapacidad. Ah, perfecto. Sí. Genial. Lo que Muchas está gracias. avalado por la Convención de Claro. los Derechos es persona con discapacidad. Ahora, ¿qué tipo de discapacidades tenés vos en este grupo? ¿Son discapacidades motrices? ¿Son discapacidades neurodegenerativas? ¿Qué tipo de discapacidades tenés en ese grupo? En el taller, los chicos que vienen tienen discapacidad intelectual. Ujú. Bueno, hay autismo, algunos que tienen Asperger. Por ahí nosotros tratamos como de no enfocar tanto en el Sí, diagnóstico. encasillar, claro. sí. Las etiquetas. Pero bueno, Se sí sabe es que verdad hay- que en la educación especial está dividido. De hecho, el profesorado está dividido por especificidad. Está la discapacidad intelectual, la neuromotora, la disminuidos visuales y sordos. Ujú. Los profesorados están divididos así, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Porque pareciera, no sé, esto es una interpretación mía, pareciera que hoy se amplió más justamente ese espectro donde se habla de autismo, se hablan de distintas cuestiones que tienen que ver con algún grado de discapacidad. Neurodivergencia. Exacto. Pero pareciera ser que determinada característica que tiene ese niño o niña inmediatamente es encasillado en ese lugar. Pareciera Sí. ser que hay como una simplificación, entonces decir, bueno, no, tiene TDAH, tiene tal Sí. cosa. Sí. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo se evalúa para entender un poquito más? Porque me imagino que es necesario entender qué proceso está atravesando esa persona, ¿no? O cómo se llevó a un diagnóstico. Claro, no podés exacto. tirar así como. Sí, hoy hay teorías y bueno, hay alguna parte de la psicología que tiende a esto de evaluar y diagnosticar y encasillar. Entonces, no sé, un niño que tiene alguna dificultad en la conducta, por lo general hoy la mayoría están dentro del espectro. Claro. Autista, ¿no? Exacto. Y
se puede observar también que hay estudios que avalan esto de que hoy con las redes sociales, la tecnología no favorece el desarrollo. O sea, hay muchos niños que antes de aprender a hablar ya usan un soporte tecnológico. Entonces esto puede después traducirse en trastornos del habla o de la conducta porque estoy todo el día frente con una cámara, con un teléfono y no estoy con un otro. Claro. Exacto. Entonces esto va a hacer, esto que nosotros hablamos, las habilidades sociales, va a haber una barrera que tenemos que eliminar. No es un mito, gente, que hacen muy mal las pantallas a temprana edad. Totalmente, Muy sí. mal. Sí, Sí, muy mal. Se ve. Y sucede esto, que mi hijo empieza la escuela y se empieza, no sé, no son las conductas esperables, entonces te dicen, bueno, ¿por qué no lo vas a evaluar? Lo voy a evaluar, y hay determinados centros que dicen, te lo encasillan en un diagnóstico, y quizás no lo tiene. Exacto, a mí me da esa sensación, ¿no? Como que bueno, listo, me descarto, digamos, del problema y listo, es esto lo que tiene. Sí. Bueno, eso hoy se ve muchísimo. Mucho, ¿no? De hecho, yo en la escuela en la que trabajo como MAI de media, acompaño estudiantes en el secundario, y cada vez son más los estudiantes que envían para evaluación y que llegan para que nosotros acompañemos, y hay un montón de estudiantes que no tienen ninguna dificultad en el aprendizaje. Claro. No tienen dificultades en el aprendizaje, sino que hay otras cuestiones que tienen que ver justamente con esto, de no poder compartir con un otro, de estar muchas horas frente a las pantallas, de tener otros tiempos, de que cueste más la concentración, pero porque todo es inmediato, entonces quiero que todo sea inmediato. Entonces empieza a ver como eso. Qué fuerte. Sí. Hacen un laburo muy lindo en la especial 4, que entiendo que les enseñan a determinadas habilidades artesanales, y que luego venden los productos, ¿no? En Plaza San Martín suelen hacer matecito. Sí, por favor. Ahí vamos. Ahí va un matecito. Estamos conversando con Eugenia Canale, ella es profe de educación especial, que nos está contando justamente parte de este laburo que hace, de este taller que es este espacio social. Bueno, nosotros en la escuela, la 4 es una escuela integral, antes eran escuelas laborales, hoy son escuelas integrales, que quiere decir que hay un desarrollo que es más amplio, que no tiene que ver nada más con formar para un oficio. Desde que eso se modificó, nuestra escuela en lo personal, porque no todas trabajan de la misma forma, pero tenemos una directora que tiene otra visión de la educación especial, entonces lo que se busca es que, sería como el objetivo final, es que los estudiantes tengan un paso en el afuera. Una oportunidad laboral, hoy estamos trabajando con pasantías, hicieron pasantías en el Consejo Deliberante, en tiendas de Plotier, entonces lo que se busca es eso, los formamos para eso. Dentro de esto hay talleres para integrarlos a la sociedad, claro, para que sean parte, porque de hecho son parte, ¿no? Totalmente. Sí, súper necesario. Entonces dentro de la escuela sí hay talleres que se hacen con un producto final, que lo que se busca es generar ingresos para gestionar justamente esas salidas, para hacer trabajos con el manejo del dinero y demás. Hoy hay un grupo que egresa, que son los que este año hicieron las pasantías en la afuera, y por ejemplo se van a ir de viaje egresado. ¡Ay, qué hermoso! Sí, es la primera escuela de la provincia integral que va a hacer un viaje de egresados. Sí, que egresa, porque en realidad hay una ley que dice que los estudiantes tienen que egresar de la escuela integral a los 22 años. Lo que sucede es que las personas que asisten a la escuela especial, después de la integral no hay nada. O sea, nosotros los simples mortales podemos ir a la universidad, podemos probar 10 carreras, podemos trabajar, podemos hacer un montón de cosas. Tenés razón, hay un vacío ahí. Y ahí hay un vacío. No hay un espacio que debería proveer el Estado. Tal cual. De carreras de... Sí, algún tipo de terciaria. De lo que fuera, carreras, oficios. Sí, oficios, eso, no me salía la palabra. Pero que exista también. No hay un centro de día en nada, Plotier. claro. O sea, después de la escuela no hay nada. Entonces el chico, que no tiene tantas posibilidades, tiene que quedar en la casa. Claro, o al sumo, como contaban los chicos de la PAD, te vas a la fábrica de pasta, tenemos un lugar muy reducido. Digamos. Claro, ¿cuántos pueden tener? Entonces, nuestra escuela no egresan a los 22, sino cuando pasaron por todo este proceso y se gestionó un espacio en el afuera y
tiene como otras competencias para salir a la fuerza. Claro, Ajá. totalmente. Con otras posibilidades. Sí, sí. Mirá qué bueno. Con otras herramientas que le permitan justamente enfrentar una vida que ya de por sí al adulto que no tiene ningún tipo de discapacidad es complejo. Imagínate para una persona Sí. que no hay nada adaptado, ¿no? Tampoco. No, nada, hay ningún no. tipo de adaptación a eso. Euge, ¿cómo, si bien la idea recién contaste que surgió, cómo fue contactarse con familias para empezar a emprender ya este espacio que es justamente este espacio social? Bueno, nosotras lo diseñamos con una amiga, armamos un proyecto. En principio lo estuvimos trabajando en un centro terapéutico. Después vimos que era, porque hacíamos muchas salidas, vimos que era mejor salir del espacio, Claro. había otro comportamiento de ellos y empezamos a compartir en las redes sociales, de ahí se fueron involucrando algunos, después otros porque venían de Y la el boca escuela en y boca nos también, conocían. ¿no? Sí, Claro. Sí. y después el boca en boca, que para mí es Es como la mejor fundamental. referencia. Esa y parte, una este referencia. año entraron muchos así porque la mamá de uno le contó a la otra. Claro, claro. Empieza a surgir eso. Y aunque Plotier creció, sigue siendo chico, nos conocemos Sí. todos, entonces también es como que el boca a boca ayuda en la reputación del taller y en lo que uno busca, que no es un fin económico. Claro. Me animo a decir que es único, ¿no? El proyecto. Sí, Sí. sí, que nosotros sepamos por ahora, sí. Qué lindo, con estas. qué lindo. ¿Y cómo están de cupo? ¿Hay lugar por si alguien se quiere sumar? Ahora para la segunda mitad del año sí vamos a tener más cupos. Por Sí. ahora veníamos trabajando, teníamos ya cerrado porque Sí. no nos daba mucho Claro. Sí, la parte logística no debe ser nada Claro, fácil, ¿no? porque Movilizar a sí. tantos Claro, chicos. porque Sí. son dos Sí. con la salida de ¿cuántos chicos ahora, por ejemplo? Y a veces en las salidas pueden participar hasta 10. Claro. Ah, claro, sí. Entonces son un hay que montón. coordinarlos a todos. Claro, Sí. claro. Sí. Qué trabajo intenso debe ser, pero gratificante desde Ay, otro debe lugar, ser ¿no? hermoso, sí. Sí. Requiere de mucha planificación, de mucho tiempo y muchas veces de poner mucho el cuerpo. Pero bueno, tiene otro valor y otro aprendizaje. Y a mí lo que me sucede con esto es que hay como otro registro, tienen ellos de la vida, donde no existe la envidia, donde no existe la competencia, donde todo es como mucho Más más, puro. amable. Sí, sí. Sí. Entonces, eso está bueno. Ver a través de sus ojos también le deja a uno un montón de enseñanza, Sí. seguramente. Sí. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque estamos hablando de lo que uno pone, deja para que eso funcione, tanto en la familia como la sociedad también. Pero me imagino que lo que devuelve y el aprendizaje tuyo debe ser mucho más amplio de lo que Re gratificante. de lo que uno supone, Y ¿no? sí, uno a través de la experiencia aprende mucho más y así como Sí. ellos aprenden de cada salida o de lo que uno genera, nosotros también aprendemos mucho de ellos. Totalmente. La verdad, Qué lindo. el aprendizaje es Una constante retroalimentación. y sí, es una retroalimentación, tal cual. ¿Cómo pueden hacer, Euge, aquellas familias que seguramente o nos están viendo en vivo o nos verán seguramente más tarde? Sí. Para aquellas familias que quieran contactarse con vos, que quieran quizás hacer una consulta, simplemente Sí. tengan alguna duda con respecto a cómo funciona este espacio social. Podemos dejar el contacto, el teléfono de El contacto. teléfono de WhatsApp. Sí. Bien, perfecto. Nos escriben entonces, nos pueden escribir a nosotros al 299-411-2904, nuestro WhatsApp, y si no también nos van escribiendo a través de nuestras redes, que nos encuentran como _Rayo Media, nos van haciendo alguna Pasamos vez... el teléfono de Euge para Sí. interesados en el taller. Exactamente, para hacer alguna de las consultas. Seguramente que a medida que ha ido avanzando este proyecto y este taller, te vas encontrando con todas las falencias que hay, ¿no? Como ciudad, Sí. ¿no? En esto. ¿Qué es lo principal que ves que falta para poder empezar a integrar? Siempre se habla, ¿no? Somos una ciudad inclusiva, ¿no? Pero por ahí con 2 rampas de acceso no haces mucho, ¿no? Hablan Sucede. de los cupos, Claro, que exactamente. son para 2 personas. Es decir, aparte no es que después de esas 2 contratan a más gente. Exactamente, ¿no? Sí. Cumplen con eso. Cumplen y- con eso y hasta ahí. Exacto. ¿Qué falencias ves? Desde lo estructural, desde el ofrecimiento, ¿qué ves que le falta a la ciudad de Plotier para empezar a ser realmente una ciudad inclusiva? Bueno, desde las barreras físicas, que son esto de la rampa, lo que vos mencionás, pero significativamente las barreras actitudinales que hay hacia la persona con discapacidad, ¿no? Nosotros hoy estamos en una escuela que es una casa alquilada, ni siquiera tenemos un edificio propio. Y
Y esto es algo no menor porque cada papá cuando, no sé, su hijo pasa a la secundaria puede elegir a qué escuela va, por el radio, no sé si me gusta más la técnica. Acá hay solo 2 posibilidades, primero van a la especial 13, después a la 4, y nosotros no tenemos un edificio propio, estamos en una casa alquilada, entonces mi hijo tiene que ir a ese lugar que ni siquiera está adecuado a las condiciones. El edificio donde nosotros trabajamos en la escuela realmente no reúne ninguna condición, ¿no? condición Es lo que porque se puede tener, nada más. Claro, y ahí sí tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, con movilidad reducida. Entonces eso complica un montón el espacio. Y entiendo que esto es una barrera actitudinal, son cuestiones que tiene el Estado que no se implica. ¿Cómo puede ser igual que existan tantas escuelas y no vaya una especial? Y porque somos vistos como ciudadanos de segunda. Claro. No hay prioridad para nada. No, nunca la hay, nunca. Ahora, de hecho, se ha hecho la licitación de muchos edificios, no sé, el CEF para algún colegio secundario o demás, sí. Que es verdad que lo necesitan, pero nosotros también necesitamos, nosotros como docentes también trabajar en un edificio que reúne los requisitos. Claro, totalmente. para... Sí. Claro. Eso en primera medida para mí y bueno, y después esto de acercarnos más, ¿no? Que también es una barrera actitudinal de ver como que el distinto tiene que estar del otro lado y no ser camino. Claro. ¿No? Entonces nosotros a veces el otro día que hicimos una salida en tren, cuando subimos era, ¿y ustedes que vienen solos? ¿Y quién nos acompaña? Claro. ¿No? Como vayan al vagón del fondo, Claro, como, ¿por qué no podrían ir solos? ¿Sí? Estamos practicando Tal para cual. que puedan en un momento ir solos, ¿no? Entonces, la mirada del otro hacia. Claro. Pasa mucho esto que hemos visto, o por lo menos a mí me ha tocado ver, no sé, registros que de repente el colectivero quiere bajar a un niño que está seguramente... con el volumen alto. Con el volumen alto o bajo algún tipo de situación que lo estresó, entonces se pone nervioso, obviamente empieza a tener su propia reacción y lo primero que hace el chofer es bajarlo. Lo mismo pasa con la policía, que de repente no entiende qué hay y lo primero que hace es o aplicar un golpe o aplicar otra cosa. Falta, ¿no? Una capacitación generalizada para toda una sociedad, ¿no? Sí, sobre todo empezar a entender que no todos tenemos los mismos comportamientos y que tenemos que convivir en los mismos espacios, ¿no? Que otros requieren de otros tiempos, de otras formas, y empezar como a entender eso. Sí, es verdad que quizás se necesitan capacitaciones, se necesita aprender sobre eso. ¿Hay pero hay algún tipo de ley que obligue, por ejemplo, no sé, está ley Micaela, que es justamente violencia de género, que es obligatorio para todos los trabajadores que están en algún puesto del área pública? Hay determinadas leyes que son obligatorias. ¿Hay alguna que implique capacitarse para poder dialogar, comprender o entender justamente de qué se trata laburar con personas con discapacidad, de poder conversar con personas con discapacidad? ¿Hay algún tipo de obligatoriedad en eso o no? En la generalidad para todos no, sí en el ámbito educativo. Hoy nos regimos por la 311 y en Neuquén ahora recientemente salió la 924, que el estudiante puede elegir a qué colegio ir y que no necesariamente tiene que ir a una escuela especial. Claro. Antes había una mirada médico-rehabilitadora, donde una persona, un médico decía a qué escuela tenía que ir tu hijo. Hoy no, hoy yo como mamá puedo elegir, o mi hijo puede decir, no, yo quiero ir a esta escuela, puedo ir a esta primaria o a este CPEM. Y ahí hay una cuestión ética y profesional de cada docente que tiene que capacitarse. Claro. Exacto. Claro, pero es más una cuestión de que yo elijo capacitarme. Sí. No una obligatoriedad. Claro. Debería, pero... ¿no? Bueno, es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a trabajar a las escuelas, de que siempre es, yo no estoy preparado para esto, yo no estoy para esto. Pero bueno, ahí rige una ley y es una... Claro. De hecho hay, no sé, el Talife de 4 acá en Neuquén, que es de educación especial, y yo puedo ir y hacer algunas materias específicas y me conformo en eso. Claro. Pero es un poco otra falencia, esto de decir, si existe la ley que dice que el chico, la persona con discapacidad puede elegir cualquier colegio, todos los docentes, deberían estar obligatoriamente capacitados por si hay un chico que elige ir a ese colegio y a tu curso.
O sea, no debería ser Exactamente. una excusa, no, yo no me capacité para esto o no. No, de hecho la ley ya es del 2016 Claro. y hay espacios públicos para formarse en algunas, como esto que decía yo, Bueno. el IFE de 4, podría Sí. hacer determinadas materias que me ayudarían con mis prácticas, mejorar Claro. mis prácticas Claro. y entender un poco más. Pero sí, debería haber un trabajo de manera más integral y también las escuelas para después con el resto de las familias, sobre todo sucede más en la primaria, ¿no? Que Sí. están las familias más cerca, en la secundaria, de ver al distinto, ay, el chico que tengo Que se en mete- esta, claro. que molesta al mío, y Claro. bueno, de empezar a Sí. ampliar la mirada, ¿no? Sí. Que de hecho yo he visto que por ahí son más hasta los propios compañeros y compañeras que son los que terminan como enseñando cómo tratar con una persona con discapacidad. ¿Los ¿no? chicos, los niños? Los integran, claro. No sabés, o sea, integran, de hecho no hay una diferencia. Claro, ellos no ven la diferencia Ellos muchas veces, sí. No, lo naturalizan de una manera, naturalizan. Totalmente. Somos los adultos los que nos cuesta un poco más. Sí, y etiquetamos, ¿no? Inmediatamente. Exactamente. Eso, etiquetamos y miramos siempre desde el capacitismo, desde la meritocracia, que puede, que no puede, Claro. tenemos como esa mirada, la mayoría de las personas tienen, y no miramos desde la posibilidad, desde lo que puede. A nosotros nos pasa mucho eso en la secundaria cuando vas que te dicen, pero ¿para qué viene acá? Y que va a aprender y que esto no puede. Bueno, miremos lo que sí puede, que haga Claro. el tránsito. Muchas veces sucede con muchos de que quizás hay un contenido que no vaya a aprender, como nos pasó un montón, que hay materias que no sabemos Que- y terminamos la secundaria igual. Sí, o sea, tal cual. Yo de hecho No que me estoy ahora pregunten de haciendo la geografía. secundaria de nuevo, de biología no sé nada. Sí. Pero De geografía a mí no me preguntes porque no sé dónde Claro, está. pero sin embargo nada. transité la escuela Sí, y cierto. de alguna manera hice para terminarla y no todos salimos sabiendo todos los conocimientos y muchos necesitan de este tránsito para forjar esto de las habilidades sociales. Sí, también, tal estar cual. con un otro, con un par que es de mi misma edad y construirme con un otro que está... De hecho, para mí es la base para eso es la escuela. Claro, es un espacio de socialización. El otro y que día nos va Juli, construyendo. mi hija, me preguntaba, mamá, ¿por qué tenemos que ir a la escuela? ¿Voy a usar lo que uso acá? Si después El uso la famoso, calculadora, claro, sí, ¿entendés? sí, sí, No sí. quería hacer las divisiones. Sí, sí. Y yo le decía eso, en realidad, hija, la escuela, sí, aprendés el razonamiento de la Sí. división. Es cierto que después la vas a usar con calculadora, pero lo más importante es aprender a relacionarse con el otro, a ser amigos, aprender a tratar con el superior, con la maestra, Claro, cuál es tu exactamente. lugar, una rutina. Eso es lo que te enseña la escuela. Exacto. Entonces, después si sabés las divisiones o no, capaz que a mí ponés ahora la división de, No, de olvidate. 4 dígitos y es como, dale, El otro tráeme día la dijimos calculadora. 1990 y pico, a no sé cuánto nos sabíamos sacar de No. la cuenta. ¿Qué cuántos años tiene? Pero es real. Pero qué importante esto, ¿no? Que se pueda comprender que debería haber una obligatoriedad para, no solamente para los docentes, sino para todas aquellas personas que en algún punto trabajan con personas con discapacidad. Digo, de repente, no sé, hasta el auxiliar de la escuela también, la que está en la cocina, Sí. todos los que están ahí en contacto con chicos con discapacidad, deberían tener. El otro día me pasó de estar en la 56, cuando me invitaron a la charla, de ver que había varios chicos con discapacidad, pero había ahí, evidentemente, un entrenamiento de cómo laburar con los chicos, Sí. porque hasta los propios compañeros lo acompañaban o lo ayudaban, los docentes Sí. también cómo les hablaban, y hasta el auxiliar que vi en la puerta también, ¿no? Tienen un trato que evidentemente ya saben cómo laburar, pero me parece que fue como muy puntual lo que vi ahí, no Sí. sé si se da en todos Sí, lados, muy ¿no? situado de ese lugar. Exactamente, totalmente. Nosotros estuvimos en el taller, por ejemplo, venía un chico que él tenía Asperger, entonces su dificultad está en la comunicación, Claro. es muy literal, y le pasaba, él tiene un trabajo en un organismo del Estado, Sí. y lo que le pasaba es que, por ejemplo, se le reían mucho en el trabajo, le hacen chistes, porque Y él no literal, los entiende, claro. entiende. Claro. Claro, pero un chico que es diseñador gráfico, que Sí. es brillante en lo que hace, Sí. pero bueno, le costaba esa parte. Entonces él hizo un paso, fue un tiempo, trabajamos sobre eso, pero bueno, ahí el entorno, esto de nosotros se menciona mucho de las barreras, ¿no? La barrera es el entorno, no él, y que quizás los organismos también deberían prepararse para
trabajar o entender cómo funciona el ¿Cómo otro. funciona? Sí. Totalmente. Digo, también es medio utópico pensando que hoy, actualmente, hay un gobierno que ha desfinanciado completamente los sectores y los organismos encargados justamente de laburar con personas con discapacidad. De hecho, y esto es una opinión personal, ¿no? De hecho, tenemos un presidente que ha tuiteado en contra de un niño con discapacidad, ¿no? Estamos hablando de Ian Moche, este niño que, bueno, justamente él se encarga de divulgar todo lo que tiene que ver justamente con las discapacidades. Él es autista, ¿no? Sí. Sí. Y te pones a pelear, de repente los funcionarios que lo rodean también ponen en duda si el niño realmente tiene algún tipo de discapacidad. Digo, parece medio utópico, pero en el último tiempo parece que se profundizó esta cuestión de ir en contra de organismos organismos que se encargan de laburar con personas con discapacidad. Yo en eso quería preguntarte a vos si ustedes notaron justamente esa ausencia y ese retiro del Estado en el acompañamiento, y si hubo alguna compensación por parte del Estado provincial o municipal en ese sentido. No. Hay una ausencia. De hecho, sucedió esto de que se dieron de baja la mayoría de las pensiones, que hablo ahora sobre todo en el ámbito de la escuela. La mayoría de los estudiantes se les dieron de baja las pensiones. Ir a hacer el trámite, tenés que hacer el trámite del CUD, del Certificado Único de Discapacidad. No es un trámite sencillo, requiere de una revisión médica, de una revisación psiquiátrica. El Hospital Público de Plotier está con una baja ahí en el tema de salud mental. Sí. Hay un solo psiquiatra que viene algunos días a Plotier, que no viene siempre. Era conseguir un turno. Ahí se trabajó desde la escuela de gestionar, pero no es tan fácil. O sea, la escuela tiene que generar redes. Sucede en la escuela que muchos de los estudiantes también tienen papás con alguna discapacidad intelectual. Claro. Entonces no es tan sencillo ir a hacer este trámite. Y en la mayoría de los casos se brindaron las herramientas desde la escuela, no desde el Estado que facilite, ¿no? Era ir nosotros a conseguir turnos, algún miembro de la escuela. Entonces ahí hay... Que ahí ya depende más de la buena voluntad del propio docente, del docente. Quien está al frente, ¿no? Desgastante sobre todo, ¿no? Ya de por sí es un laburo desgastante. Sobre todo porque el que va a la escuela de esto no tiene otra posibilidad más allá. Muchos de los chicos que van ahí ni siquiera pueden ir a acceder a una terapia. Claro. No tienen obra social, entonces lo único que tienen es lo que provee el Estado. Si se cae lo que provee el Estado, no tengo nada. Difícil, ¿no? Una situación compleja para muchas familias en la República Argentina que atraviesan esta situación. 12:10 en la República Argentina. Estamos conversando con Eugenia Canale, profesora de Educación Especial de aquí de nuestra ciudad de Plotier. Ella está llevando adelante... ¿hace cuánto ya que está el proyecto Hace de 2 espacio años social? que estamos con el taller. Muy bien. Bueno, este taller que invita justamente a las familias a que estos jóvenes se puedan integrar, ¿no? Y empezar a tener estas habilidades sociales. Y está bueno porque se va de la lógica de lo que es la teoría y empieza a hacer la práctica y empezar a viajar en tren, a ir al cine. Me encanta eso. Eso está buenísimo. Tenemos un comentario de Scar que dice: las pantallas están prohibidas en muchos países hasta los 14 años inclusive. Acá da mucha pena ver infancias con celulares más de 4 horas por día. Una locura. Es una locura. Sí. La verdad que Y sí. mucho más, Sí. voy a decir. Pero bueno, es una de las grandes discusiones que está empezando a haber, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, de cómo se empiezan a controlar primero las pantallas y después el acceso a las propias redes sociales, ¿no? China inventó TikTok, pero los chinos no tienen TikTok. Es increíble. es increíble. Es una locura, ¿no? Entonces, bueno, Increíble y no. bueno, evidentemente los estados saben, ¿no? Dónde sí, dónde no. Y esa discusión se va a dar de acá a varios años ya, hasta que finalmente entendamos los riesgos, ¿no? que implica esta tecnología. Euge, agradecerte, primero felicitarte por el laburazo. Bueno, la verdad que es un laburo muy grande. Y después agradecerte el tiempo para acercarte aquí al estudio. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a dejar el número por si hay interesados que se quieran sumar, son bienvenidos. Así que de nuevo, gracias. Perfecto. Bueno, ahí va a quedar el número. Le voy a mandar un saludo a los chicos que van a estar terminando, claro, así que les mando saludos. Un beso grandote. No lo vamos a nombrar todo porque si queda alguno afuera después te van a pasar a vos. Sí, a tu colega que te acompaña. A Dani. Dani, un beso grandote a Dani. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Qué hay ahora? ¿Tienen receso de vacaciones ahora? No. Hoy nos juntamos de hecho a la tarde. Sí. Y sí. Y después este sábado estamos, porque
las salidas las vamos pensando de acuerdo a la demanda de ellos, o sea, Sí. los intereses que ellos tengan. Ellos plantean como, Sí. che, mirá qué lindo eso. No es solo lo que nosotras Sí, proponen. queremos y nos Propongan. parece que va a ser significativo, sino también... Ellos proponen. Claro, lo principal Sí. es tomar esto, lo que ellos ¿Y les qué quieren interesa. ¿Qué vienen hacer ahora, este claro? sábado? ¿Qué viene? Y algunos hay uno que está ahora que quiere jugar al pool, quiere ir al pool. Yo me sumo, Yo me sumo, tengo ganas de ir a Bueno, jugar la al pool. próxima vamos al cine a ver Spider-Man porque tenemos ahí dos fanáticos. Sí, el 29 de julio El estrena 29 esa. de julio vamos Sí. al estreno, obvio. Claro, qué locura, me Obvio. encanta, me Sí. encanta. Y bueno, íbamos a ver si podíamos ir a hacer el recorrido de los minibús. Sí. Sí, que Sí. está re lindo, son re lindos aparte los Sí. los Claro, niños. qué Así lindo. que sí, ¿Son seguimos chicos de acá, de vacaciones. Plotier y de Neuquén? Ahora son todos de Platear. Son todos de Plotier. Sí. Qué lindo. ¿Al circo no han pedido ir o todavía no? No. Así que no. No les des idea. No le digan, porque ahora lo estoy escuchando. Lo que más les gusta es ir a comer, ir a merendar. Sí, nos gusta todo, sí. Sí. Claro, bueno. También hemos hecho, no sé, comida en casa, hacemos asados, empanadas, que ellos cocinan. Qué Ay, me pongan en encanta, qué situación. lindos. Me encanta, me encanta. Esa parte es como la que más les gusta a ellos. Sí, ¿qué te parece? Sí, A obvio. todos nos A gusta esa todos, parte. sí. Es la parte que más disfrutamos. Euge, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Felicitaciones de nuevo. nuevamente. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto para ir conociendo un poco más de este laburo que venís haciendo. Bueno, muchas gracias. Y capaz algunos de los chicos se animan Y a venir exactamente, algún día. y convocarlos porque Puede si están ser, haciendo sí. radio se van a empezar a animar. Sí, ya. eso nos Sí. contaba detrás Sí. de cámara Euge que están haciendo radio en la radio pública. En la radio pública. Sí. Con los estudiantes de la escuela. Sí. ¿Qué día y qué horarios están? Estamos, en realidad nos dio un espacio el Consejo Local de Discapacidad, Sí. entonces una vez por mes. Hacen una mini Y práctica. ahora, el año pasado estábamos a la mañana, este año nos habían pasado después del horario escolar. Sí, Entonces, claro. muchos se nos complicaba. Y ahora estamos de 3 a 5 de la tarde, pero es una vez al mes, así que vamos viendo ahí el Claro, día que en nos la da. grilla. Ah, Claro. Y ahí nos vamos a organizar. Qué lindo, me encanta. Eugenia Canale, profe de educación especial, pasó por la mañana de No la ven aquí en los estudios de Rayo Media. Nosotros llegamos al final, 12:14 en la República Argentina. Mañana venimos con